Vamos a conversar ahora con Guillermo Suárez Estrada. Él es coordinador del Fondo de Compensación del SOAT y CAT del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien ampara a víctimas de accidentes ocasionadas por vehículos no identificados. ¿Cómo es el trámite? ¿Qué es lo que se puede hacer? Saludamos al señor Guillermo Suárez. ¿Cómo está, señor Guillermo? Buenos días. Bienvenido a RPP Noticias. Buenos días. Gracias más bien por la posibilidad de estar en tu programa y poder llegar a esta hora de la mañana a tantas personas que pudieran estar pasando por una necesidad tan difícil como la de estar abandonado a consecuencia de un accidente de tránsito. Efectivamente, el Fondo de Compensación del SOI y del CAT tiene como finalidad amparar a las víctimas de accidentes de tránsito en donde el vehículo que lo causó no pudo ser identificado por haberse dado la fuga. Así es, estamos atentos a tu pregunta. Sí, ¿cómo es el trámite? ¿Qué es lo que pueden hacer los familiares o la persona que ha resultado, por ejemplo, afectada por un vehículo que no ha podido ser identificado, no se sabe quién es el propietario? ¿Qué es lo primero que se tendría que hacer? Perfecto. Lo primero que hay que decir que el acceso es sencillo, es fácil, no es complicado, no es nada, no es necesario inclusive acudir a tramitadores o a representantes. Consultas nos las pueden realizar a nosotros a través de nuestro correo, ¿no es cierto? Correo fondoso@mtc.gov.pe o a los teléfonos 615-7800 anexo 1209 o al celular 934-233-514 o 981-252-311. Las consultas, las dudas nos las pueden realizar ahí. Ahora, los pasos para acceder a este beneficio es bastante sencillo. Lo primero que se les recomienda a las personas que nos están escuchando, no dejar de recibir la atención médica correspondiente. Lo segundo, gestionar la denuncia policial. Es importantísimo gestionar la denuncia policial porque es un insumo importante para tener las averiguaciones, la investigación correspondiente. Lo tercero, llenar el formulario virtual, el cual es de acceso para todos los peruanos a nivel nacional, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cómo se ingresa a este formulario, usted coloca en Google formulario Fondo SOA y la información que le pide este formulario es bastante básica. Lo importante de este formulario es que a través de este formulario van a poder anexar la denuncia policial previamente gestionada. Esa información nos va a llegar a nosotros. Una vez que nos llegó esta información hay que esperar la respuesta del fondo aproximadamente 3-4 días. Mientras tanto hay que recordarle a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que recuerden que las boletas de gastos médicos y por atenciones médicas deben estar a nombre de la víctima. ¿De acuerdo? Eso, señor Suárez, es importante señalarlo. Es decir, si una persona tiene un accidente de tránsito, no han podido identificar el vehículo, acude a un centro de salud, ¿va a ser esta persona o la familia de esta persona afectada la que tenga que estar desembolsando presupuesto de su propio bolsillo para hacerse cargo de esa atención? Entre el proceso de investigación, de averiguación, por supuesto que sí, son 3-4 días, por eso que se le recomienda a nuestros oyentes, ¿no?, de que tiene que solicitar las boletas de gastos, ¿no?, consignando el nombre del agraviado para que luego puedan solicitar el reembolso. ¿De acuerdo? Este es en ese proceso en donde no se sabe si se trata de un accidente de tránsito, no se sabe si se trata de alguna caída, no se sabe qué pasó. Entonces nosotros tenemos que averiguar y eso lleva aproximadamente entre 3 o 4 días dar el resultado de las investigaciones. Ahora, acá viene lo importante, ¿no?, porque son 3-4 días. Por eso que se les recomienda que tengan cuidado las familias, ¿no?, qué comprobantes reciben, porque hemos observado que muchas veces les están dando en las farmacias proformas, notas de venta, y eso no tiene valor para poder solicitar el reembolso de gastos médicos. ¿De acuerdo? Son 3-4 días. De repente, muchas veces la desesperación por estar en una situación como esta no nos da, pues, a veces la cabeza para poder solicitar estos documentos, pero hay que tener tranquilidad, porque es importante poder tener esas boletas de gastos para que puedan recuperar su dinero. Ahora, aprobado el caso... Señor Suárez, solo una consulta, por favor, discúlpeme que le interrumpa. ¿Estos días son suficientes para poder resolver el caso, para identificar un vehículo, para saber qué realmente sucedió? En todo caso, ¿cuántas de todas las denuncias, por así decirlo, que reciben han sido resueltas?
En la mayoría de los casos es suficiente estos 3 o 4 días. Hay casos especiales que se requiere mayor información, entonces va a demorar un poco más, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos se resuelven entre 3 o 4 días. Son pocos los casos que solicitamos adicionalmente documentación, ¿no? Como es el informe de emergencia, como es un parte con el avance de la investigación, o a veces hay cámaras, ¿no? Y entonces se solicita visualizar esas cámaras. Pero son pocos los casos, ¿no? En realidad la mayoría de los casos se resuelven entre 3 o 4 días. Pero ahora viene lo importante. Aprobado el caso, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos a comunicar con la familia, nos vamos a comunicar con el hospital. Ahora, ¿con qué propósito? Vamos a comunicarnos con el hospital para que ellos nos indiquen cuál es el gasto aproximado del pacientito para que nosotros podamos emitir la carta de garantía correspondiente. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el hospital no le cobre a la familia, sino nos cobre a nosotros. Entonces ahí ya entramos a participar nosotros, ¿no es cierto? Ahora, toda la medicación, todo el tema hospitalario que le corresponde al hospital, nosotros lo cubrimos. Por supuesto que hay medicamentos que a veces el hospital no tiene, entonces la familia va a tener que recurrir a la farmacia. Entonces ahí también tienen que tener cuidado porque tienen que solicitar la boleta de venta correspondiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Señor Guillermo, permítanos, por favor, vamos a ir unos minutos a la pausa, pero volvemos para seguir conversando con usted, dar más detalles a los ciudadanos, de repente también conocer, por ejemplo, si hay montos máximos que se cubren. Todo esto le pedimos, por favor, nos lo siga respondiendo luego de esta pausa comercial. Volvemos en RPP, la voz de todo el Perú. 7 de la mañana con 19 minutos. ¿Qué pasa si una persona es víctima de un accidente de tránsito y la unidad vehicular que lo causó pues se dio a la fuga y no hemos logrado identificarla? Entonces se requieren entre 3 a 4 días para realizar este proceso, pero también hay que realizar un trámite adicional que hoy lo estamos consultando a Guillermo Suárez Estrada, coordinador del Fondo de Compensación del SOAT y CAT del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que ya nos estaba dando algunos datos, números para comunicarnos, pero queremos conocer un poco más, señor Suárez, respecto a este tema. Nos hablaba de los gastos que cubren y que tenemos que tener un comprobante de pago, en este caso una boleta con el nombre del paciente. ¿Qué tipo de gastos son los que cubren? Es decir, medicamentos, atención, ¿qué más en todo caso? ¿Y quién puede hacer el trámite? ¿Qué pasa si una persona no tiene familia? ¿Un tercero podría hacerlo? Buenos días. Sí, efectivamente, los gastos que cubre el Fondo de Compensación del SOA, tenemos los gastos médicos, hasta 5 VT, 25.750 soles. Gasto de sepelio, hasta 1 VT, 5.150 soles. Y a partir del 19 de noviembre del 2022 se modificó el reglamento del fondo, se incorporaron 3 pagos adicionales, que esto es importante que nuestros televidentes conozcan, ¿no? La indemnización por incapacidad temporal hasta una OIT, 5.150. La indemnización por incapacidad permanente hasta 4 OIT, 20.600 soles. Y la indemnización por fallecimiento, 4 OIT, 20.600 soles. Entonces son 3 pagos adicionales a los reembolsos que ya el fondo tenía. Con estos pagos adicionales, el Fondo de Compensación en sus coberturas prácticamente tiene los mismos valores que el SOA y que el CAT. Ahora, ¿qué cubre dentro de lo que es gastos médicos? Se cubren todo lo que es medicina, todo lo que es cirugía, todo lo que es exámenes especiales, ¿no? Terapias también, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos es de que los accidentados puedan recibir hasta su recuperación total, ¿de acuerdo? Por eso que se recomienda a nuestros oyentes que se trate de manejar a los pacientitos, que se traten de atender en los hospitales mínimos, ¿ya? Porque con ellos tenemos una tarifa especial, ¿no? Tenemos una tarifa diferenciada para poder atender a nuestros pacientes. Así es. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si un ciudadano, una persona que ha sufrido este tipo de accidentes y de repente no se le ha logrado cubrir a tiempo estos gastos? ¿Puede todavía hacerlo? Digamos, si ya han pasado, de repente ya se recuperó y recién puede llegarle la información de que pudo haber recibido, digamos, este pago. ¿Es posible que todavía pueda actuar a tiempo para poder recuperar, digamos, lo que gastó?
mucho del tiempo, ¿de acuerdo? Depende mucho. Les voy a comentar, el plazo para acceder a los beneficios del fondo, ¿no? A los beneficios que otorga el fondo pueden ser reclamados dentro del plazo de un año, ¿sí? Dentro del plazo de un año. Normalmente cuando nos dicen el plazo es un año, entonces nosotros consideramos, bueno, de un año a partir de la fecha de la receta. No, acá viene lo importante. Es de un año a partir de la recepción, de la comunicación que el centro de salud que atendió a la víctima, ¿no?, pudo brindarle la información. Entonces esto es importante. Por ejemplo, en el ejemplo que me estás dando, vamos a suponer que un oyente recién hoy se entera de la existencia de este fondo. ¿De acuerdo? Hoy se entera de la existencia de este fondo. No así, no y medio atrás. ¿No es cierto? Entonces, él va a poder acercarse al establecimiento de salud a solicitar esta comunicación por escrito. Yo quiero recordarles que esta comunicación por escrito es conforme a la ley 30883, ley que modifica la ley 28515, ley que promueve la transparencia de la información del seguro obligatorio de accidente de tránsito. Entonces van a tener que acercarse a la institución hospitalaria que le brindó la atención a solicitar esta comunicación por escrito. Entonces, hoy, 21 de abril, fecha en que le comunican sobre la existencia del fondo, correrá la prescripción de este fondo. Recién a partir de hoy, 21 de abril, se computará el año para la prescripción. O sea, hay oportunidad para nuestros oyentes que están escuchando esta información. Perfecto, entonces es muy importante y por eso le pido por favor que nos recalque este tema. ¿Quiénes pueden hacer el trámite mientras uno está convaleciente? ¿Solo familiares, directos? ¿Puede hacerlo de pronto un conocido? No lo sé, en caso que no tenga familiares en ese momento, ¿no? Que lo puedan acompañar. Ok, sí, se entiende. El formulario que estamos viendo en pantalla lo puede llenar cualquier persona. Lo recomendable es que sea un familiar directo, ¿no? Si en caso la víctima está muy grave y se encuentra hospitalizada, que lo tendría que hacer el hospital. ¿Qué pasa? Que en este formulario solicitamos un teléfono y solicitamos el correo electrónico correspondiente. Entonces las comunicaciones nosotros las vamos a realizar a través del teléfono y a través de este correo electrónico que el solicitante ha consignado en este formulario. ¿De acuerdo? En el caso del formulario, cualquier persona lo puede hacer. Como yo digo, lo recomendable es el familiar directo. Ahora, para el tema de los reembolsos de gastos médicos, tiene que ser un familiar directo. Para el tema de las indemnizaciones, también tiene que ser un familiar directo. Ahora, algo a tener en cuenta y quizá estos canales que usted nos puede brindar de información son importantes, pero también cómo evitar que algunas personas puedan ser de repente engañadas por falsos tramitadores, como usted lo decía. ¿Cómo poder evitar esta situación? Porque cuando hablamos de reembolsos, hablamos de dinero que se les va a tener que entregar, digamos, al paciente que ha gastado ya en comprar, por ejemplo, algunos medicamentos o cosas similares. ¿Cuál es el canal formal que se sigue para ese reembolso? El canal formal es la mesa de partes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. El problema que estamos observando nosotros es de que muchas de las solicitudes que ingresan al Ministerio de Transporte y Comunicaciones ingresan con información relacionada con algún tramitador o con algún pseudo representante. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que previo a tomar conocimiento de la existencia del fondo, estas personas ya de alguna manera contactaron con ellos. Nosotros sabemos ya cuáles son las estrategias que utilizan para poder llegar a ellos, ¿no? Y lo más triste de esto es de que le salen cobrando un 10%, un 20%, un 30% de este dinero que es para la familia, ¿no es cierto? Que es para al agraviado. Entonces hemos detectado eso, información que no, en la solicitud de información que no corresponde a los agraviados. Lo que nosotros estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo, es validar toda la información y encontramos esto que está pasando, ¿no? Por eso que nosotros sabemos que la única forma de que se evite esto es a través de la difusión de este fondo, es a través de informarle a la comunidad, informarle a la población que este fondo existe, que no se deje sorprender.
y que existe en el Ministerio de Transporte un equipo de profesionales que los va a atender en sus dudas, que los va a atender en su gestión, Muy bien. que los va a atender en todo el proceso de trámite hasta que su solicitud de reembolso llegue o concluya con éxito, ¿no es cierto? Porque es lo que se Muy quiere, bien, señor Guillermo. llegar a la familia. Muy bien. Señor Guillermo Suárez, le agradecemos por esta información. Muchas de las personas de nuestros oyentes ya se enteraron de este fondo y van a iniciar sus trámites y, por supuesto, los canales de atención que también ya han sido brindados. Agradecemos al señor Guillermo Suárez Estrada, coordinador de Fondo de Compensación del SOAT y CAT del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que nos dio esta valiosa información. Muchas gracias. 7:27 minutos.